Gracias por acompañarnos a través de nuestro canal de YouTube, Panorama Católico Nicaragua. También estamos en simultáneo a través de nuestra plataforma en Facebook como Panorama Católico. Les recuerdo, también nos puede buscar en Instagram, X y TikTok como Panorama Católico Nicaragua. Les saluda a un servidor, Denis Alanís. El día de hoy voy a conversar con mi buen amigo Carlos Bojorge, un joven nicaragüense, pero sobre todo un católico, y es el tema que quiero abordar el día de hoy. Carlos es un católico practicante y su fe lo llevó a estar encarcelado, pero a pesar del sufrimiento continúa dando testimonio de este Jesús que nos ama, de esta iglesia que es testimonio en medio de la persecución. Carlos, bienvenido, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenos días a la hora en que estén sintonizando, ¿verdad? Este programa de Panorama Católico. Antes de todo, yo quiero agradecerles a esta gran comunidad que dirige Denis, porque sé que durante el tiempo que yo estuve en estado de desaparición forzada, ustedes estuvieron orando por mi caso, pues por lo que me estaba aconteciendo a mí, y les agradezco bastante. Como decía Denis, aquí estamos para seguir orando por la paz que tanto anhelamos como nicaragüenses, y también estamos para seguir hablando y accionando con el testimonio de vida de cada uno de nosotros como cristianos comprometidos que somos en Nicaragua. Carlos, ¿cómo se da el momento del secuestro? Tengo entendido que fue en la Catedral de Managua. ¿Cómo se da el secuestro? Cuéntanos un poquito ese día. Sí, pues todas las personas que a mí me conocen saben de que yo no soy un actor político. Nunca me ha gustado la política como tal, aunque la poesía que yo escribo me encarrila un poco, pero más a los temas sociales. Ese día yo me preparé para asistir a la misa del Año Nuevo, ¿no? El 1 de enero del año 2024, como es de costumbre, ¿no? Yo siempre iba, ya tenía como unos 5 años continuos a los que asistía a esa misa. Entonces me alisté. Normalmente asistí a la misa, escuché la homilía del señor cardenal y de los demás sacerdotes que concelebraron ese día. Es costumbre muy mía, también en las comunidades de Managua donde yo prestaba servicio, es de que cada vez que celebrábamos algo, una solemnidad, siempre yo gritaba consignas de la iglesia que nos alegran en ese momento, pues, de cuando hay una solemnidad, consignas como Cristo ayer, Cristo hoy, Cristo siempre, viva la iglesia católica, viva Cristo Rey y demás gritos, ¿no? Eso era una costumbre, bueno, sigue siendo una costumbre mía. Y ese día pues no podía faltar, ese 1 de enero. Lo hice sin medir ninguna consecuencia porque yo pensaba de que eso no dañaba a nadie, pero al parecer se convirtió en una amenaza para las personas que no quieren y que no permiten la promoción del evangelio también, porque de esa manera se hace piedad popular entre el pueblo nicaragüense. Entonces, al salir de la misa, yo me dirigía a la estación de bus de la ruta 210 que pasa en el portón trasero de la catedral, ahí por donde colinda la DGI, y pues me detuvieron unos agentes de policía encubiertos. Estaban de civil, ellos pues me llevaron a un automóvil color rojo sin placa donde habían dos policías uniformados y me llevaron a la estación 3 de Managua, ahí en el barrio Altagracia. Carlos, en algún momento lo golpearon, sufrió algún tipo de abuso físico, ¿no? Además de ser secuestrado, ya que eso es un abuso, ¿no? Como tal, pero lo agredieron físicamente. Dios no me deja mentir y la verdad fui golpeado una ocasión durante todo el tiempo que estuve en resguardo de esas personas y fue el día 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, por cierto. Ese día ellos ya sabían de la fotografía que yo había mandado a la doctora Marta Patricia Molina y pues también de las medidas cautelares que la Corte Interamericana de Derechos Humanos había girado en mi favor, y fue el día que ellos pues me golpearon y me llegaron a sacar de la celda donde yo estaba en la Galería do Alta para llevarme a otra celda un poco más aislado y un poco pues
fuera de todo contexto que yo podía tener alguna información con estas personas que me ayudaron en ese momento tan crucial en el que me encontraba en el sistema penitenciario. La doctora Marta Patricia, que es la que da a conocer el secuestro de Carlos, porque los familiares, tengo entendido que llegaron a la estación policial y les dijeron que no estaba ahí. Fueron a buscarlo a otros lugares, al hospital, y no se encontró. O sea, la policía en todo momento negó que lo tuvieran en su poder. Pero a raíz de esta, ¿cómo hace Carlos para enviar esta fotografía que luego que fue la evidencia, ¿no?, del secuestro y que recuerdo fue ya cuando retomamos nosotros como Panorama Católico, a raíz de la publicación de la doctora Marta Patricia de que había un católico secuestrado por el simple hecho de gritar su fe en la Catedral de Managua? Sí, yo creo que hay un dicho, un viejo refrán conocido por todos los nicaragüenses y en Latinoamérica, me imagino que uno llega a necesitar hasta de las piedras que están voladas en el camino. Y esas palabras se hicieron realidad en el momento en que personas no relacionadas a mí, que no me conocían, se dispusieron a prestarme un dispositivo móvil por escasos 10 minutos a cambio de mis zapatos que yo andaba. Eran un poco nuevos los zapatos, apenas pues yo los había estrenado el 31 de diciembre y el 1 de enero me capturaron. Tenían pocos días de haberse estrenado esos zapatos y mediante una plática con estas personas de otro edificio, de otra galería en la que yo estaba, ellos pudieron pues prestarme ese teléfono por esos escasos 10 minutos en los que yo los aproveché al máximo y pude pues establecer comunicación con la doctora Marta. Carlos, ¿qué siente en ese momento saber que es secuestrado por proclamar su fe católica? Y me hace recordar esto, los cristeros de México, que por el hecho de gritar Viva Cristo Rey, muchos fueron asesinados, torturados y encarcelados a tal grado que el Papa Pío XI concede indulgencia plenaria incluso para los que solo piensen el grito de Viva Cristo Rey. O sea, ese altísimo testimonio que le correspondió dar a Carlos, ¿qué significaron en aquel momento? ¿Qué impacto tuvieron en su vida? Sí, no, pues como bien lo decías en la descripción y todas las personas que me conocen en Nicaragua, personas de las comunidades cristianas de los departamentos como Matagalpa, Madrid, Nueva Segovia, Carazo, Masaya, en distintas comunidades remotas donde a mí me conocen, saben que yo pues soy una persona bien comprometida, una persona bien activa en cuanto a la iglesia, pero también a las acciones, porque no solo basta con que nos quedemos escuchando lo que dicen en las homilías, sino que tenemos que llevarlas a cabo también. El Evangelio se vive, no solo se escucha. El Evangelio se vive y se tiene que cumplir también las Santas Escrituras. Entonces, en ese momento, yo pues en el escrito que acabo de recientemente en la prensa, yo lo digo. Hay un esbirro que cuando llego al Distrito 3 de Managua me dice lo siguiente: por agarrarle vara a Romero, vas a ir a parar a la Modelo, me dice él. Bueno, lo que yo respondo, de esta me saca Dios, porque yo sabía que Dios no me iba a dejar en ese lugar. Yo sabía que yo no pertenecía a ese lugar, yo no le había hecho daño a nadie para estar en ese lugar. No tenía el por qué, no tenía que estar en ese lugar. Entonces, jamás yo pues pensé estar ahí un año, jamás yo pensé estar una eternidad en ese lugar, porque no es un lugar para una persona inocente, pues como lo era yo y como lo son el resto de los hermanos que lograron salir ese día. Carlos, ¿pudo en algún momento orar, ¿no? Encontrarse con otras personas en algún momento de oración estando encarcelado injustamente? Sí, contarte que tuvimos acceso a 4 libritos del Nuevo Testamento, esos libritos azul, similares a los pasaportes, y lo usábamos todos los días. Era nuestro alimento, era el alimento espiritual que nos fortalecía más del alimento físico que nos daban en este lugar. ¿Por qué? Porque todos los días a las 6 de la tarde
calculábamos la hora, eran las 6 porque a esa hora se oculta el sol, hacíamos un pequeño discernimiento de la palabra. Queríamos saber qué nos decía Dios en medio de lo que estábamos viviendo, pues, y digo, lo hacíamos porque estábamos 4 en la celda, que gracias a Dios estos 3 muchachos más lograron salir también el 5 de septiembre. Entonces, a esa hora nos reuníamos, leíamos la palabra, reflexionábamos, orábamos. Al comienzo lo hacía yo, luego pensé que sería bueno que estos muchachos también se fuesen afianzando un poco con las Sagradas Escrituras, aunque ellos no estaban muy relacionados, pero funcionó. Al final sucedía de que un día lo hacía yo, otro día lo hacía otro y nos alternábamos. Era prohibido tener libros, era prohibido tener la Biblia. Nosotros nos ocultábamos a toda costa, que nadie nos viera que estábamos leyendo. También había conseguido una novela de un escritor británico, una novela que se llama El amante de Lady Chartley, y pues la logré leer hasta la mitad. Vine a terminarla en septiembre cuando llegué a Guatemala y teníamos esos pequeños accesos gracias a personas que se acercaban a nosotros, quizás no en el sentido singular de la palabra, pero sí personas que trataban de ayudarnos, que nos miraban encerrados, que nos miraban ahí, y estas personas lo hacían no conociendo en las condiciones en que nosotros estábamos, porque si estas personas sabían en las condiciones en las que nosotros estábamos, no nos iban a ayudar nunca. Entonces, el secreto para que nos ayudaran era no decir el por qué yo estaba ahí. Teníamos que jugárnosla para que estas personas pudieran apoyarnos. Entonces siempre orábamos. Yo creo que la oración fue el alimento durante todos esos días. Aparte que yo como una persona, puedo llegar a decir trabajador social, pero no de licenciatura, sabía cómo sobrellevar también el dolor, porque estar preso de manera inocente creo yo que es un calvario, es un tormento, porque vos no perteneces a ese lugar. Entonces, toda la semana yo pasaba bien, hasta lograba reírme en la cárcel, lograba reírme porque sabía que de ahí me iba a sacar Dios. Pero llegaba el día sábado, y yo me daba permiso a mí mismo para sentirme triste, para sentirme mal conmigo mismo. Decir, yo no pertenezco aquí, mi familia está sufriendo por mí. Yo no puedo pelarle el diente a todo el funcionario que venga porque yo no estoy bien en este lugar. Y era el día para ponerme triste. Llegaba el domingo y yo estaba bien. Hasta el sábado volví a darme permiso porque era una manera de sanarme también, estando en ese lugar no apto para mí, pero era una manera de sobrellevar el dolor y el tormento de estar preso de manera injusta. Carlos, se llega el momento de ser desterrados a Guatemala. ¿Cómo reciben esa noticia? ¿De qué manera la recibieron ustedes? Sí, en la galería luego donde a mí me tocó estar, me tocó coincidir con personas brillantes también, con personas obreros y del evangelio, ¿no? Estos pastores evangélicos del Ministerio Puerta de la Montaña y también el catedrático filósofo Freddy Quesada. Entonces teníamos una programación del día. Freddy Quesada, él daba una pequeña cátedra desde su celda. Meses después ya no nos censuraban la plática, los primeros meses sí. Entonces, en el momento en que a nosotros nos llegan a avisar, no de la libertad, sino de que nos alistemos, de que saquemos nuestras cosas y nos alistemos, Freddy Quesada está hablando sobre la ética y el vanguardismo europeo. Está hablando sobre arte y todas las clases que él siempre nos daba. Entonces fue interrumpido en ese momento por el director del penal para decirnos que nos alistáramos. Pasamos, eso fue como a las 5 de la tarde del 4 de septiembre. Desde las 5 de la tarde hasta como a las 5 de la mañana logramos salir del penal. Todo ese tiempo pasamos en movimiento en todo el penal, en chequeo médico, en revisión de pasaporte y un refrigerio que se nos ofreció, esperando que viniera más gente también de los demás sistemas penitenciarios, como las mujeres, también las personas de Chinandega, de Masaya, y ahí se nos fue todo el tiempo. Nunca nos dijeron de que nos íbamos libres, aunque
el Espíritu nos iluminaba en ese momento, el Espíritu Santo, y nosotros sabíamos de que ya íbamos libres. En primero porque nos dieron una ropa nueva que estaba en percha en una oficina y también tenía nuestros nombres arriba. Esto también ya era una señal anticipada porque en meses anteriores nos llegaban a preguntar la talla de zapatos, nos llegaban a preguntar el número de la camisa, el número de pantalón, y entonces nosotros sabíamos por dónde andaba todo, sabíamos de que ahí no íbamos a pasar una eternidad, y fue de esa manera como a las 5:30 de la mañana, cuando ya quería amanecer, que llegaron las autoridades de la Embajada de Estados Unidos al sistema penitenciario y nos notificaron de la negociación que habían desarrollado para hacer posible la liberación de este grupo de 135. Carlos, luego vienen y están un periodo en Guatemala, logran la inmensa mayoría de esos 135 llegar a Estados Unidos. ¿Cómo se siente ahora Carlos Bojorre en Estados Unidos? ¿Cómo está haciendo para sobrellevar este destierro? Sí, yo creo que, bueno, la poeta Yoconda Belli lo acaba de decir en Costa Rica. Nicaragua es un país tan chiquito que me alcance en el corazón, dice ella. Nicaragua viene conmigo. No pueden sacarme a Nicaragua de mi ser, no lo pueden extraer. Pueden sacarme de Nicaragua, pero no pueden sacarme a Nicaragua de lo que yo soy, de lo que es Carlos Bojorge. Entonces, ha sido complicado y creo que ha sido complicado alejarme más de Nicaragua. Me sentía bien en Guatemala porque sentía de que estábamos como una vecina en la otra cuadra, como cuando estás en un barrio, pero la vecina está al otro lado. Entonces yo me sentía así en Guatemala. Era una vecina de Nicaragua, pero llegar a un país como este, donde se habla otro idioma, donde hasta las políticas de inmigración afectan de manera no directa, es algo un poquito más eufórico, ¿no? Porque no es un país quizás en el que yo pueda desarrollarme en cuanto a lo que a mí me gusta, en cuanto a el trabajo social, el trabajo pastoral y el trabajo cultural, pero es un país con el que estoy agradecido por haberme recibido, y yo creo que es algo momentáneo también de que se tiene que saber sobrellevar el exilio, ¿no? Porque también desde el exilio es donde renacen las esperanzas para el pueblo. Del exilio es donde está la esperanza de poder hacer acciones comprometidas y que nos lleven a una causa y a un propósito para lo que queremos con Nicaragua. Entonces yo creo que no declinar, aunque estemos fuera, aunque estemos más largo, no declinar, pero actualmente pues estoy trabajando, estoy leyendo, estoy escribiendo, estoy orando, colaborando en lo que puedo, y, y sigo siendo el mismo con muchas diferencias, pues porque, por ejemplo, aquí yo no tengo un círculo social con el que podía desarrollarme, con el que podía plantearme las ideas que yo tenía en cuanto a la iglesia, en cuanto a pastorales juveniles, en cuanto además ministerios de misiones y esas cosas no se pueden desarrollar plenamente aquí, pero algo tiene que salir. Creo yo que los planes de Dios han sido perfectos y Él me tiene acá. Carlos, nosotros que conocemos nuestra Santa Iglesia Católica Nicaragüense y sabemos el periodo oscuro que está pasando en Nicaragua con la Iglesia Católica y con toda la sociedad nicaragüense, pero hablemos de la Iglesia Católica. ¿Cuál sería el mensaje para los hermanos que en Nicaragua sobrellevan esta pesada cruz de la persecución, del silencio obligatorio? ¿Cuál sería el mensaje para tantos hermanos que muchas veces no ven una esperanza ni un futuro mejor o por lo menos a corto plazo? Cuando Jesucristo ascendió al cielo, pero también se quedó con nosotros acá, Él delegó una autoridad en el apóstol Pedro de llevar la iglesia, de llevar a la iglesia, de llevar el evangelio por todas las naciones. No fue una tarea fácil. Sabemos de que el solo hecho de utilizar la cruz en los primeros años tras la muerte, pero también la resurrección de Jesucristo, era un pecado férreo, ¿no? Y te mataban, te cortaban la cabeza, te asesinaban. Entonces,
estos primeros cristianos, la iglesia primitiva se tenía que reunir en casas clandestinas para poder llevar la fe. Sucede que Nicaragua así le está tocando, una clandestinidad casi total, podríamos llegar a decir, porque la iglesia, aunque estén abiertas las puertas, no es libre. Bueno, yo creo de que la iglesia a lo largo de la historia ha sufrido persecuciones bastante grandes, que la de Nicaragua iguala a esas persecuciones históricas en la iglesia católica universal. Hay que seguir adelante, hay que seguir adelante. No hay que tener miedo, aunque el miedo es un sentimiento válido también. El miedo es un sentimiento válido, pero no podemos dejarnos opacar o apagar por el miedo. Decía, pues, Carlos Fernando Chamorro que hay que romper el silencio, de acuerdo a la entrevista que dio el obispo Rolando Álvarez recientemente. Hay que romper el silencio, pero sabemos que en el plano de la realidad, para los nicaragüenses que aún permanecen en Nicaragua, no es tarea fácil romper el silencio, porque sabemos lo que les puede esperar. Yo animo a todo el pueblo católico a que siga con las oraciones son muy escuchadas las oraciones. Yo creo de que Nicaragua puede llegar a cambiar si el pueblo dobla las rodillas, si el pueblo se une en oración, si no hay discordia cada día más entre la gente que se considera opositora, ¿no? Al gobierno de Nicaragua, lo que está sucediendo en Nicaragua con el sistema político. Entonces yo animo a todo el pueblo católico de Nicaragua a que permanezcan firmes en la oración, a que no se dejen amedrentar, a que puedan avanzar en lo más pequeño que puedan, en lo más pequeño que puedan, en lo que sea permitido por el momento, porque va a llegar el día en que todo va a ser como era antes, en la normalidad en la que estábamos antes. Ese día va a llegar y yo estoy seguro en que puede llegar pronto, aunque las condiciones no nos muestren un panorama que queremos ver. Pero así es, Dios nos sorprende y Dios pronto va a sorprender a los nicaragüenses y a la iglesia como tal. Carlos, muchas gracias por habernos acompañado en Panorama Católico. A usted, Denis, gracias. Muchas gracias.